La conferencia y el conversatorio que se desarrollarán a continuación se enmarcan dentro de un programa que se ha desarrollado durante toda esta jornada, en la que en conjunto con nuestros alumnos hemos reflexionado acerca de las problemáticas asociadas al proceso de divulgación del conocimiento, en especial del conocimiento científico. La idea principal ha sido no hacer divulgación científica propiamente tal, sino reflexionar sobre el fenómeno mismo de divulgar y difundir el conocimiento científico. Preguntarnos cuáles son las problemáticas de dicho proceso de divulgación, qué rol cumple la universidad en este, quiénes son los expertos y los legos dentro de un proceso de difusión de conocimiento o si la producción científica puede separarse de la comunicación científica, etc. Para abrir esta actividad, vamos a escuchar una breve conferencia que ha preparado el doctor Luis Paredes, titulada A 50 años de la llegada del hombre a la Luna, mitos y realidades sobre su difusión. Quizás esta sea la más famosa de todas las imágenes que uno asocia como, entre comillas, como un montaje a una mentira, ¿no es cierto? Ustedes la tienen que haber conocido. En el año 1969, muy pocos meses después que Neil Armstrong y Edwin Aldrin pisaron la superficie lunar, se hizo una encuesta en Estados Unidos y se le preguntó a la gente si creían que había sido verdad o no el descenso del hombre en la Luna. El 6% de las personas entrevistadas dijeron que no había sido ese evento. Esa misma encuesta se hizo el año pasado y está el mismo 6%. Pero como la población ha aumentado, hay más personas hoy día que no creen que fuimos a la Luna. Entonces, esta imagen que aparece ahí, ¿no es cierto? La crítica, ¿cómo es posible que la bandera se vea ondeando, ¿no es cierto?, si no hay atmósfera en la Luna? Es una de las más fáciles de contestar, ¿no es cierto? Pero es curioso porque así con la facilidad con que uno encuentra esta imagen en Internet, la explicación está ahí mismo. Sin embargo, la explicación pareciera no trascender hacia quienes hacen las preguntas en modo cuestionamiento. Y vuelven a preguntar lo mismo. Entonces yo tengo una pequeñísima conclusión al final, que no es mía, es de José Massa, que se las quiero compartir. Bueno, la bandera obviamente que estaba arreglada para que se viera flameando, tenía internamente unos alambres que les permitía mantenerse rígida. Pues si ustedes ponen la bandera en la Luna, ¿qué es lo que pasa? Se va hacia abajo y no se ve ningún país, digamos, que es lo que intentaba Estados Unidos representar. Era el triunfo norteamericano, también no hay que olvidarse de eso. Entonces, esta bandera tiene, ahí se alcanza a ver, tenía una estructura interna de alambres que le permitía aparecer. Sí, exactamente. Tiene un palo arriba, acá, tiene uno aquí, uno acá y algunas diagonales. Y lo que no sabe la gente es que en la postura de la bandera, Neil Armstrong y Edwin Aldrin rompieron una de las varillas. Entonces estuvieron ahí con un rato más de lo presupuestado tratando de que la cosa se viera decente. Bueno, vamos a examinar. A mí me gustaría que esto hubiese sido cierto, ¿ya? Pero desgraciadamente este mito es fácil de refutar. Me hubiera encantado que Chile hubiese llegado a la Luna. Lo voy a plantear como una realidad, para así capaz que me vaya bien con eso. La siguiente. Esta es otra de las también más conocidas preguntas que se hacen. Perdón. Porque Gagarin dijo que las estrellas eran tremendamente brillantes cuando orbita la Tierra. Y las fotografías de la NASA, tal como dice ahí, no muestran estrellas en el cielo lunar. Ahí está la explicación. La verdad es que no aparecen estrellas en ninguna de las naves que se han enviado al espacio, ni el transbordador espacial, ni la Estación Espacial Internacional, ni la Espacial Mir, ni ninguna de las naves. Para sacar fotos, como todo astrónomo aficionado sabe, toda persona que se dedique a la astrofotografía, sabe que se necesita una exposición para ello, para que aparezcan las estrellas. Y las fotografías que se tomaban eran de fracciones de segundo. Entonces, en fracciones de segundo, evidentemente, no podía aparecer ninguna estrella.
Esta es otra de las cuales me encontré que estadísticamente las que presentaban más preguntas. Las huellas son el resultado del peso desplazando al aire o la humedad entre las partículas de polvo o arena. Los astronautas dejaron huellas por todos lados. Esa es la crítica. La respuesta está abajo. ¿Ya? No es necesario que haya humedad para dejar huellas en un terreno. Para nada. En la Tierra, las huellas sobre arena suelta se desmoronan ante la falta de humedad, debido a que la acción conjunta de elementos climáticos produce un efecto erosivo que desgasta las irregularidades de las partículas de roca que las forman. ¿Ya? Entonces, junto con plantear la pregunta, vuelvo a insistir, uno encuentra al lado, exactamente al lado de la respuesta. Entonces uno tiene que empezar a preguntarse qué pasa que este conocimiento no se transmite, como que hay un problema ahí. Esa es una manera de verlo, pero hay varias. Este caballero, Premio Nacional de Historia del año 1994, Mario Orellana, tuve el gusto de que me hizo clases hace muchos años, y él tenía un curso muy entretenido en la Universidad de Chile en Santiago. El curso se llamaba Vida Inteligente del Universo. Eran 200 alumnos, 13 profesores, y cada uno abordaba desde su perspectiva el tema de la vida inteligente. Y en esa época, los platillos voladores estaban muy de moda. Y alguien pregunta, hace la siguiente pregunta: ¿cómo sé yo? Fíjense lo que preguntó. Porque yo he leído, dice el alumno que preguntó, he leído que las pirámides de Egipto le hicieron los marcianos. Y Mario Orellana dice que le hicieron los marcianos, fantástica hipótesis, extraordinario, sería espectacular. Pero yo te invito, decía a continuación, te invito a que pensemos en una hipótesis más sencilla. Por ejemplo, ¿qué le hicieron los egipcios? Y si eso no funciona, aumentemos el nivel de complejidad de la hipótesis. Pero si la más básica de las hipótesis que puedo hacer, que las pirámides de Egipto le hicieron los egipcios, ¿por qué voy a construir algo hasta los marcianos? Y a continuación se dedicó a demostrar que le habían hecho los egipcios. Termina su explicación y dice: fome, ¿cierto? Claro que al lado de los marcianos es fome, pero no se necesitaba más. Eso tiene una relación con la navaja de Occam, digamos que hay que escoger la hipótesis más sencilla. Si no funcionan estas, avanzamos. Otra denuncia a los conspiradores. Afirman que no se puede producir una llama en el vacío por la falta de oxígeno. Sin embargo, tomas del módulo del Apolo 11 muestran llamas que salen de la tobeira. La explicación: el combustible del módulo lunar era hidracina, que reaccionaba espontáneamente en contacto con tetróxido de dinitrógeno sin necesidad de oxígeno ni chispa. En realidad, las imágenes del motor del módulo lunar prácticamente no muestran una llama, como bien sabido por los ingenieros químicos. Agustín, para que se recuerde la química. La hidracina es un combustible hiperbólico. ¿Qué significa eso? Que no produce llama al quemarse. ¿Ya? Esa sin explicación. No tengo que explicarlo, ¿cierto? Un gato ahí en la superficie lunar al lado de un astronauta, me parece que no es necesario explicar. O defender que eso no fue así. ¿Cuáles son las realidades? Que efectivamente el hombre fue a la Luna, que se trajeron desde la Luna 384 kilos en muestra de rocas y polvo, que se dejaron instrumentos en la superficie lunar que permiten medir, por ejemplo, la distancia que hay entre la Tierra y la Luna, independientemente de dónde venga el rayo, desde la Tierra se refleja en este espejo y vuelve hacia la Tierra. Esto que pareciera ser alta tecnología no es tanto. Ustedes la tienen en su bicicleta. No importa dónde venga el rayo de luz, se va a reflejar en la dirección que corresponda. Esos son realidades. Probablemente esto ustedes no lo conozcan. Aquí hay dos personas. ¿Alguno de ustedes las conoce a ellas? ¿Ah? Hay una atrás, sí. Tres, perdón. Bueno, este caballero es el jefe de gabinete en la época de Richard Nixon. ¿Ya? Y este caballero acá
es un periodista ganador del premio Pulitzer que es el que hacía los discursos a Richard Nixon. ¿Ya? Bueno, resulta que la posibilidad de que los astronautas no volvieran a la Tierra existía. Entonces, nadie quería improvisar con una situación como esa, y lo que hicieron fue preparar un discurso en la eventualidad que los astronautas no volvieran. Yo rescaté esta parte, digamos, del texto que se encontró hace muy poco. En unos cajones abandonados, material de esa época, se encontró esta carta como borrador, donde este periodista le presenta al jefe de gabinete la propuesta para qué decir en el caso que los astronautas tuviesen que quedarse en la Luna sin ninguna posibilidad de ser recuperados. ¿Qué decía Richard Nixon al mundo? Es muy linda la carta. Quise traer a colación acá a Karl Popper. A mí me gusta mucho Karl Popper, un gran filósofo de la ciencia, que nos recuerda siempre que las teorías son falsables, las creencias no lo son. Por ejemplo, los Estados Unidos fabrican armas de destrucción masiva. Esa afirmación es verdadera. Chile fabrica armas de destrucción masiva. Esa afirmación es falsa. ¿Qué es no falsable? Fíjese la afirmación que aparece, cuántas veces la he escuchado. En Irak hay armas de destrucción masiva. No haberlas hallado todavía prueba lo bien escondidas que están. Esa afirmación es no falsable. Pues yo podría tomar todo el tiempo que quisiera en hacer la búsqueda y responder de esa manera si no tengo el encuentro. ¿No es cierto? Entonces, para distinguir lo que ya los griegos sabían, ¿no es cierto?, entre la doxa y la episteme, entre la opinión y el conocimiento. Otro ejemplo. Este ejemplo lo da Carl Sagan en un libro precioso que se llama El mundo y sus demonios. En ese texto presenta la siguiente situación. Dice, hay una persona que le dice, ¿sabes qué? Yo tengo un dinosaurio en mi pieza. Y ustedes, con espíritu científico, obviamente, dicen, qué interesante, me gustaría ir a ver al dinosaurio que tú tienes en tu pieza. No hay ningún problema, le dice el amigo. Van a la pieza de él, entra al dormitorio, no se ve nada. Dice, no, lo que pasa es que mi dinosaurio es invisible. Allá, es invisible. Bueno, entonces yo traigo mis cámaras térmicas, porque, bueno, un ser vivo tiene que emitir calor, y con una cámara infrarroja yo debería ser capaz de detectar ese calor. Sí, le dice el otro, pero es que resulta que mi dinosaurio no solo es invisible, sino que además no emite calor. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a poner talco así en el piso, cosa que cuando él camine, por lo menos va a dejar la huella en las patitas. Sí, pero es que, ¿sabes qué? Mi dinosaurio levita. La conclusión al final sería, después de varios ejercicios en esa dirección, ¿existe realmente un dinosaurio? Pareciera que no, ¿cierto? Y vamos a llegar a esto, sí, sí o sí. José Massa, ustedes lo conocen, tremendo astrónomo, Premio Nacional de Ciencia, divulgador, con mucha trayectoria, le va muy bien con sus charlas. Le preguntaron por qué pensaba él respecto de las personas que dicen que la Tierra es plana. Y él dice, mira, solamente hay dos posibilidades. O lo dicen por ignorancia o por mala fe. Hace un par de semanas, haciendo zapping ahí en la casa, me encuentro con un documental y aparece una periodista entrevistando como al líder de los terraplanistas, ¿ya? Porque se iba a hacer un experimento para demostrar que la Tierra no era plana. Y este experimento consistía en un bote a motor que tenía una bandera de muchos colores, franjas horizontales, que se iba a adentrar hacia el mar. Entonces lo que decía la teoría, ¿no es cierto?, que a medida que se va adentrando, la franja que estaba más hacia abajo se iba a perder de vista.
¿no es cierto? Porque hay una curvatura de la Tierra. Sí, claro, dijo, quiero ver eso, dijo el terraplanista. Y efectivamente se va a la lancha con esta bandera grande, llena de colores, franjas horizontales, y una vez que está a una cierta distancia, se pierde el color de más abajo. Y le dicen, ¿qué opina usted de esto? No, dijo, en realidad no tiene nada que ver con que la Tierra es curva, tiene que ver con la temperatura, dijo, por decir algo, digamos. Puede ser la presión, no sé, la humedad relativa, pueden decir lo que quieran. Le te vuelves a preguntar, ¿lo dicen por ignorancia o lo dicen por mala fe? Yo pienso que lo dicen por mala fe. Seguramente hay un nicho económico ahí que no es malo para quien lo dice, aunque muchas personas probablemente lo dicen por ignorancia. Voy a terminar con algunas ideas. Cualquier niño conoce el método científico. Este niño ahí encontró un objeto en el suelo, hace una observación, formula una hipótesis, ¿qué será esto? Realiza un experimento, se lo lleva a la boca, analiza los datos, él se puso verde ahí, parece que no le gustó, grita, reporta su hallazgo, e invita a otros a reproducir sus resultados. ¿Ya? Todos los niños saben hacer eso, los científicos natos. ¿Cómo es la circulación del conocimiento científico? Una pregunta que está planteada acá. ¿Cómo se propaga el conocimiento de expertos a profanos? ¿Cuáles son los públicos de la ciencia? Ustedes han escuchado hablar de este I+D, la investigación y el desarrollo y la importancia que tiene para el desarrollo de los países. Ciencia. Le suman la I chiquitita, que es la innovación, creatividad, emprendimiento, negocio, ¿cierto? Y finalmente tiene esta D minúscula, que es la difusión de ese conocimiento, la difusión de ese emprendimiento. Ciencia que no se cuenta, pareciera no contar. ¿Ya? Respecto a esto mismo, y la importancia que tiene esta comunicación, quería terminar con ese proverbio árabe, que dice, cuando el experto o el sabio no actúa de acuerdo con su conocimiento, su exhortación pasa por los corazones como la lluvia sobre las piedras. Habla de la relevancia entonces de hacer esa transmisión del conocimiento de una forma que llegue. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, Lucho lo que ha hecho es ofrecernos una lluvia de ideas para que ahora conversemos con los siguientes invitados. Entonces quiero pedirle a Luis que se devuelva y tome asiento donde quiera. Quiero pedirle también a Agustín Nieto Galán, a Lorena Valderrama, a Andrés, que pasen a sentarse aquí, en este escenario. Y a continuación, entonces, los voy a presentar. ¿Ya? Voy a partir por Luis Paredes, porque no leí su currículum. Él es doctor en física por la Universidad de Berlín. Además, es doctor en filosofía, mención estética y teoría del arte por la Universidad de Chile. Es magíster en humanidades en las menciones de literatura, arte y filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es empresario e inventor. Posee 10 patentes concedidas en Estados Unidos y Chile en el ámbito de la minería y la petroquímica. Ganó el Premio Nacional de Innovación Aboni en la categoría de Medio Ambiente en el año 2016. Durante gran parte de su carrera y de su vida se ha dedicado de manera ad honorem a la divulgación de la astronomía. Fue director por varios años de la Sociedad Astronómica Valparaíso Viña del Mar y hoy preside Sociedad Lunar. Lorena Valderrama es doctora en Historia de la Ciencia y Comunicación Científica por la Universidad de Valencia, España. Actualmente es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado aquí en Chile y es coinvestigadora del Fondesit Regular titulado Mirando las estrellas desde el sur del mundo, el Observatorio Astronómico Nacional de Chile. Lorena además es coinvestigadora del proyecto Redes de Investigación UAI que ha impulsado la actividad
que hoy día nos convoca. Agustín Nieto Galán es catedrático Full Professor de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona e investigador y CREA Academia. Es ingeniero químico, graduado y doctor en Historia. Ha sido investigador postdoctoral de la Modern History Faculty de la Universidad de Oxford y del Centro Nacional para la Investigación Científica en París. Sus publicaciones se han centrado en la historia de la química y los colorantes naturales, la historia de la divulgación de la ciencia y la historia urbana de la ciencia y las relaciones entre ciencia y política en el siglo XX. Ha sido miembro fundador del Grupo Internacional STEP y director del Centro de Historia de la Ciencia en la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es coinvestigador de este proyecto que hoy día nos convoca. Andrés Anabalón, finalmente, es doctor en Ciencia Física por la Universidad de Concepción, Chile, y es profesor e investigador del Departamento de Ciencias de nuestra Facultad de Artes Liberales, UAI. Su investigación se ha concentrado en distintos aspectos de la física teórica. En su tesis doctoral estudió la extensión de la estructura de la teoría gravitacional de Chern-Simons a dimensiones pares. Sus intereses más recientes se orientan en el estudio de soluciones exactas en la teoría de Lovelock, así como a mecanismos alternativos para el rompimiento espontáneo de simetría. Como docente y científico ha tenido que realizar divulgación científica durante toda su carrera, por lo que nos ha querido acompañar hoy en esta conversación de su experiencia en tal rol. Finalmente estoy yo, profesora del Departamento de Literaturas de la Facultad de Artes Liberales. No voy a hablar de mi currículum para no latearlos más. Ahora entonces me traslado a moderar esta conversación. No sé qué va a resultar de esto. Es primera vez que nos juntamos los 5, así que los invitamos, ¿no es cierto?, a escuchar y vamos a dar un momento para que también puedan preguntar. Voy a dejar un poco que descanse Luis con su presentación y le voy a dar la palabra primero a Agustín. ¿Ya? Entonces, ahí están funcionando los dos. Hay muchas de las problemáticas planteadas durante el día de hoy que hemos desarrollado y que de hecho también vi presentes en las palabras recién expuestas por Luis, tienen que ver con las dificultades y los obstáculos que se interponen en la transmisión o comunicación efectiva del conocimiento desde los expertos a los inexpertos. Es decir, en lo difícil que resulta encontrar un lenguaje que sea comprendido por legos, por los que no hacen, entre comillas, la ciencia, ¿no es cierto? Pero que no se simplifique en el fondo, ni se deje de ser fiel a la complejidad del conocimiento. No obstante, esta perspectiva en sí supone que el conocimiento se transmite necesariamente desde los expertos hacia los inexpertos, desde los científicos hacia los públicos, fenómeno que se ha denominado como modelo del déficit, porque se entiende que las audiencias carecen de algo que los expertos y solo los expertos poseen. Me gustaría que Agustín, quien durante sus investigaciones sobre esta temática publicó el libro Los públicos de la ciencia, expertos y profanos a través de la historia, donde pone en duda esta suposición, es decir, donde se cuestiona este modelo del déficit. Agustín, si nos podrías explicar un poco este modelo brevemente y tu cuestionamiento hacia ese modelo, así como la relevancia que otorgas tú y otros autores a los públicos o audiencias en el proceso de hacer y comunicar la ciencia. Bien. Yo creo que cualquier explicación polar, expertos, profanos, ciencia, tecnología, los que saben, los que no saben, siempre es una simplificación. Tendemos a explicaciones polares para explicar muchas cosas, ¿no? Algunos historiadores que dicen que incluso eso viene de la tradición alquimista, ¿no? De el sol y la luna, lo masculino y lo femenino, el oro y la plata. Hay muchas dicotomías polares para explicar problemas muy complejos en nuestra cultura. Lo que creo que hay que intentar es superar precisamente esas polaridades porque son simplificaciones de la realidad. Lo que hay es conocimiento muy amplio que está continuamente compartido por muchísima gente. Los científicos nunca están aislados, nunca viven encerrados en su laboratorio. A pesar de que necesitan soledad para su acto creativo y suelen encerrarse a veces en bibliotecas, laboratorios, etc., tienen familia, tienen amigos, tienen relaciones personales, explican sus historias a los demás, tienen alumnos, tienen colegas, hablan, pasan toda su vida dialogando, discutiendo, conversando con los demás. Y los demás siempre aportan algo, incluso esas miradas de sorpresa cuando alguien supuestamente no experto
nos escucha explicar nuestro gran proyecto de investigación. ¿A qué te dedicas? No, es que mi tesis doctoral tiene que ver con no sé qué proteína número 24 y la respuesta aparece de sorpresa, pero incluso esa sorpresa o esa indiferencia de la persona, del oyente, influye en la manera como el científico se va a plantear su investigación. Porque si no puede explicarla a los demás, si los demás no pueden comprender lo que está haciendo, tenemos un problema como seres sociales que compartimos continuamente el conocimiento. Si los médicos, por ejemplo, no escuchan con más atención a sus pacientes y a los síntomas y al dolor que les comunican sus pacientes, difícilmente van a acabar siendo buenos profesionales. Cualquier experto, cualquier profesional está continuamente en conversación, en diálogo con personas de formación muy diversa. Incluso muchos de nosotros en un solo día pasamos de ser expertos a ser profanos. En este momento yo tengo una especie de posición de experto, supuestamente, pero podría salir de aquí, ir a una exposición de arte contemporáneo, por ejemplo, y aparentemente no me gusta esa exposición y hay una persona que me ayuda a lo mejor, porque ha estudiado durante mucho tiempo el arte contemporáneo, me ayuda a mirar ese cuadro de otro objeto con otra sensibilidad que yo no tengo. O me voy a un curso, por ejemplo, de ingeniería de telecomunicaciones y el profesor empieza a desarrollar unas matemáticas en la pizarra muy complejas sobre un tema de electrónica y a pesar de mi formación científica original cuando yo era joven, no entiendo nada, en el fondo me aburro y me pierdo en esa clase. Todos nosotros durante el día ocupamos o actuamos como expertos y como profanos. Es decir, todos somos partícipes de un mundo muy fluido en el que las ideas se van conversando, se van debatiendo, se van compartiendo. Desde este punto de vista, cualquier persona, con independencia de su formación, es una persona relevante y significativa en el acto de construcción del conocimiento. Esta sería mi visión, que es controvertida y que a menudo incomoda a los científicos, pero de hecho creo que es obligación también de los académicos que estudiamos la divulgación científica y el proceso de comunicación cuestionar algunos elementos que se dan por ya supuestos, ¿no? Que es esa idea de que hay unos expertos que saben, que deciden en cierta forma qué es lo que hay que comunicar o lo que no hay que comunicar. Seguramente todo esto es mucho más complejo. En el mundo este de la Guerra Fría, de la carrera espacial, etcétera, era bastante práctico construir esta imagen de vamos a lanzar programas de divulgación para que la gente sepa más ciencia y así aceptarán más los proyectos científicos, los miles de millones que vale la carrera espacial, por ejemplo, y quizá no van a cuestionar que esos millones se podían dedicar a otros temas mucho más prioritarios, más terrenales, en cierta forma. Somos herederos de esa cultura de la Guerra Fría, de la segunda mitad del siglo XX, que construye una imagen determinada del científico, del experto, del profesional, que no tiene por qué durar para siempre y que seguramente necesitamos cuestionar en el presente. De momento lo dejo ahí. Muchas gracias, Agustín. Seguramente los otros panelistas también quieren preguntar, quieren rebatir, pero primero quería darle la palabra a Lorena, yéndonos a un contexto más local, chileno. Quisiera pedirte, Lorena, Lorena ha estudiado estos mismos problemas aplicados al contexto chileno y específicamente sobre teorías predictivas de terremotos y catástrofes. Si nos puedes graficar con ejemplos de investigaciones tuyas esta perspectiva que habla más de una circularidad en la transmisión del conocimiento, más que en una verticalidad de ella desde los expertos hacia los profanos de la ciencia. Gracias, Verónica. En primer lugar, aclarar que no porque uno no esté de acuerdo con el modelo del déficit significa, y no es que te esté discutiendo, Agustín, pero solamente para poder explicar lo que voy a decir a continuación, que no hay una pretensión de o que no hay una intención de. El periodo en el que trabajo yo, que es final del 19, principios del 20, la educación y la divulgación de conocimiento y todo tipo de transmisión de conocimiento en la época funciona entendiendo de que efectivamente en la realidad pasa ese fenómeno, ¿vale? Que existe gente como los
los niños, aquí veo niños y niñas presentes, gente que no tiene ciertos conocimientos y que el rol de los educadores, de los expertos, de los científicos, pues llenar esos vacíos. Y distintas teorías luego a lo largo del 20 van a ir discutiendo esa noción, sobre todo las teorías constructivistas, y decir, mira, lo que existen son conocimientos, otras formas, otras preguntas, etcétera, pero hay siempre un diálogo y una negociación constante de conocimiento, y el rol del profesor o del científico o del experto va a ser, bueno, ver cómo se construyen conocimientos nuevos, tomando en cuenta de que ya existen otros conocimientos y otras experiencias también de aquellas otras personas. Y en la época en el periodo en el que estudio yo, esto se ve muy tangible y muy palpable en cómo se construyen los conocimientos sísmicos en esa época. Lo que hoy en día conocemos de estos círculos de fuego pacífico, estas zonas que son más sísmicas que otras, y esos mapas no son recientes y no necesariamente son tras la generación de las teorías de las placas tectónicas, ¿no? Es como que surge la teoría y el mapa aparece espontáneamente. Esos mapas se comenzaron a trabajar antes, mucho antes de que se esbozara la teoría que conocemos hoy en día. Y esos mapas partieron por gente que lo que hacía era catalogar terremotos. Se catalogaban terremotos y su forma de saber que los terremotos que habían pasado en Indonesia, en distintos países de Latinoamérica, en distintas zonas de Europa, etcétera, era recolectarlo a través de una práctica que se llamaba el clipping de prensa, recortar efectivamente las noticias de terremotos de otros lugares. Y con esos múltiples recortes ellos iban generando unas grandes tablas de distribución geográfica de los terremotos, y por tanto estos dibujos y estos mapas que conocemos de distribución sísmica ya se generaban antes de la teoría misma. ¿Y cómo llegaban a esta noticia? Bueno, los periódicos y diarios de la época los publicaban, y los publicaban porque los mismos testigos y los mismos observadores de terremotos pues, contaban: en mi ciudad acaba de pasar no sé qué, se cayeron las casas, hubo un terremoto muy terrible, estamos pasando hambre, etcétera, y esos relatos eran publicados por la prensa. Entonces, esta idea que dice Verónica sobre la circularidad y cómo, en el fondo, gente que no tenía necesariamente conocimientos sísmicos, pero había vivido una experiencia de temblor o de terremoto, la relataba en los medios de comunicación, y este recorte de los medios de comunicación le servía a otras personas que nunca en su vida experimentaron un terremoto, como muchos geólogos europeos, nunca en su vida habían vivido un terremoto, se enteraban de estos terremotos por la prensa e iban tratando de generar estos mapas de cómo se distribuían los terremotos en distintos lugares. Y eso implicó una negociación. O sea, el geólogo se encontraba con todo su lenguaje técnico, con todas sus distintas teorías que andaban circulando en la época sobre las causas de los terremotos, si eran por conjunciones astrales, si eran por cambios en la atmósfera, cambios en la presión atmosférica, si lo ocasionaban en la erupción de volcanes, o cuál sería la causa de los terremotos, que todos ellos la desconocían en el momento, entendiendo que además existen distintas causas para los distintos tipos de terremotos. Y se encontraban con toda esta teoría, y de pronto aquí con estos relatos de personas que lo habían vivido, y que en ese relato vivencial, emocional, emotivo de una persona que ha visto cómo se destruye su lugar, cómo pierde y fallece gente que conoce, etcétera, trata de dar ciertas indicaciones de lo que fue la experiencia, como cuánto duró, qué es lo que pasaba en el cielo en ese momento, si sintió un sonido antes, etcétera. Y ahí hay una negociación, también hay una interpretación y una resignificación de esa información. El geólogo ve y va diciendo, bueno, esto de la cantidad de muertos no me sirve para lo que yo estoy tratando de hacer. Quizá este relato esta parte del relato que me habla de cómo colapsaron las estructuras me puede servir, debería saber de qué son esas estructuras primero, cómo puede ser que me dé algunas indicaciones de en qué consistió este fenómeno, quizás estas informaciones que me entrega acerca de si hubo un eclipse, si los animales actuaron de forma extraña, si estaba lloviendo ese día, si había también una erupción o en un volcán, etcétera. Esa información me puede servir porque coincide o no con algunas de las teorías que a mí me enseñaron, o de la idea o propuestas que me enseñaron dentro de la universidad. Y luego, en base a eso, va seleccionando, dándole sentido
relevando algo de esa información, construyendo datos que le permitan sostener en el fondo esta información y este trabajo de catalogador. Y cuando comienza a formalizar y se va dando cuenta de que hay un lugar donde tiembla mucho o hay muchos terremotos y puede ser que hay una persona, Juan Pérez, que siempre me está reportando a través de los diarios. Juan Pérez escribe mucho en los periódicos de la época y me reporta siempre de los temblores, pues llegará un momento en donde ese geólogo quizás tome contacto con Juan Pérez directamente y que Juan Pérez me entregue esa información directamente a mí a través de correspondencia, el geólogo pagará la estampilla o no sé qué. Esas redes se formaron de esa manera. Y entonces ahí estableceré un vínculo directo. Y ahora negociaré directamente con Juan Pérez. Y cuando Juan Pérez me empiece a relatar toda una experiencia acerca del terremoto, yo le diré, muy interesante, Juan Pérez, pero ¿sabes qué? Cuéntamelo un poco más sintético, fíjate para la próxima vez cuánto tiempo dura y esto. Y ahí Juan Pérez verá si cumple o no cumple con la petición de este geólogo al cual está colaborando o no, o si quiere mantener la forma en la cual está acostumbrado a relatar. Y ahí se va generando este diálogo. Juan Pérez utilizará algunas palabras para describir los fenómenos, como nosotros aquí en Chile decimos, hubo un temblor. Y si es sobre bajo 7 es siempre temblor y sobre 7 es terremoto. Pues hay en otros países donde terremoto es 2, 3, ¿vale? Eso siempre va a ser terremoto. La palabra temblor será para el temblor de las manos, otro tipo de manifestaciones. Y Juan Pérez puede ser que le diga temblor a algunas cosas y que le diga terremoto a otras cosas, que le diga tremor a otras, y esos pasarán a ser parte del lenguaje técnico entonces de esos geólogos que no han experimentado esos sismos o no han tenido esa experiencia. Al menos así es como, al menos en mi investigación funciona el tema de la circulación. O sea, ese Juan Pérez sería un lego, en el fondo, que está generando, está haciendo observación que finalmente sirve para generar la... Podría ser así, ¿no? Ese Juan Pérez podría ser una persona que no ha sido educada en una universidad, no ha formado parte como estudiante de las cátedras de geología y quizás no tiene el título de geólogo o no ha hecho, pero Juan Pérez puede ser el químico o el director del laboratorio de química, laboratorio municipal de química de un municipio cualquiera de Chile, o puede ser el meteorólogo de la ciudad, o puede ser el sismólogo estatal de ese país que está informándole a otro que está funcionando también con otra teoría y no necesariamente son expertos al mismo nivel. O sea, también se da una situación de autoridad y de dependencia según quién es el otro. Quizá ese sismólogo local se siente menos experto porque no tiene tantos honores o no pertenece a esos circuitos grandes de conocimiento, no está en Berlín, no está en París, no pertenece a esos grandes observatorios. Lo único que tiene aquí es una casucha chiquitita con un sismógrafo, pero es una gran autoridad dentro de su ciudad o de su pueblo. Entonces, es un poco líquido esa distinción, es decir, este es un lego y este es un experto, porque también la construcción del lego y experto se construye en base a quién es el otro. Y eso puede ir variando. Él va a ser un experto frente a los militares y a las autoridades de gobierno para tomar decisiones con respecto a si construyen un puente o si construyen un edificio de tal o cual característica en una zona que quizás es muy sísmica. Pero puede ser un lego para otros de un observatorio un poco más grande, que tiene mayores credenciales, que tiene doctorado, etcétera. Muchas gracias, Lorena. Quisiera preguntarle a Andrés ahora dos cosas. Primero, si en tu experiencia como científico, Andrés, como físico en tu caso, que permanentemente estás haciendo divulgación, ¿observas esa concepción de verticalidad de modelo del déficit entre tus pares y en ti mismo? Y además de esa pregunta, quisiera saber qué piensas como científico y divulgador de la democratización del saber. Si es posible una comunicación fidedigna, plena, entre entendidos y aficionados o entre expertos y legos. Bueno, gracias, Verónica. Yo siempre pienso en una frase de Galileo, que dice que Galileo dice que nunca he conocido a alguien tan tonto que no he podido aprender nada de él. Y Galileo es una de las personas más brillantes que ha existido, uno de los científicos más brillantes que ha existido, y el tipo escribe esto. Entonces uno se da cuenta que
siempre tiene que tomar con respeto lo que escucha de la gente que tal vez no tenga el mismo nivel de educación que uno tiene. Eso es verdad, ¿no? Eso es probablemente indudable. Pero en cuanto al conocimiento formal, yo creo que es muy, muy, muy difícil en las áreas que ya están como asentadas del conocimiento, como en la física, por ejemplo, donde son edificios de conocimiento que alguien que no ha pasado por una educación formal logre ni siquiera entender algo de lo que se está hablando. Entonces, es necesario, por ejemplo, para entender la física, a algún nivel superficial, el saber cálculo diferencial, a un nivel superficial. Entonces, si no sabes cálculo diferencial, no vas a entender nada. O sea, entonces lo que uno hace cuando va a seminario es hacerle a la gente que tenga la ilusión de que entiende algo. ¿Ya? Y ese es el desafío, ¿no? Que la gente se vaya a la casa sintiendo que entiende algo, pero no lo entiende. No lo entiende porque es mucho más complejo siempre de lo que uno le puede hacer llegar a una persona que no sabe el detalle de lo que uno está hablando. O sea, al menos eso pasa con la física teórica. Porque sucede esto de que en la física teórica se han construido estas teorías que explican todo, ¿no? La relatividad general que explica el universo y la mecánica cuántica que explica la realidad a nivel microscópico son extremadamente complejas. Y es imposible hacérselo llegar a alguien en un seminario. Es imposible. La complejidad que tiene y también lo maravilloso que son. Entonces, no sé, se escucha siempre decir, no sé, que la gravedad, por ejemplo, como una caricatura que siempre se hace, no sé, que la gravedad de Einstein dice que el espacio está curvo y como el espacio está curvo, los planetas se mueven y siempre dibujan como un hoyo así, donde como que el sol hace como un hoyo en una sábana. Todos conocen eso, ¿no? Eso está malo, eso no es así. ¿Qué hoyo? Si esa cuestión es el universo en 3 dimensiones, no tiene ningún hoyo hacia donde moverse, ¿cierto? No tiene sentido eso. Y de hecho lo que sucede cerca de un cuerpo que tiene harta masa, el espacio no se deforma. A menos que tenga mucha masa y uno esté muy, muy cerca, uno podría decir que este espacio se deforma. Pero si no, lo que se deforma es el tiempo. O sea, nosotros, por ejemplo, acá cerca de la Tierra, sentimos la atracción gravitacional de la Tierra porque el tiempo está deformado, no porque el espacio está deformado. Pero eso, ¿cómo lo dibuja ahí? Entonces, finalmente, lo que se hace el divulgador es hacerte el dibujito de la sábana que se deforma. Pero te miente, ¿no? Y eso es así, ¿no? Ahora, lo de la democratización del conocimiento, yo creo que no sé si eso realmente haya sucedido. De hecho, yo siempre me pregunto, un poco lo que decías tú, que si o sea, no sé si hace 50 años la gente se hubiese atrevido, por ejemplo, a no vacunar a sus hijos, por pensar que ellos sabían más que los demás, ¿no? O sea, como una persona, un lego que diga, bueno, yo tengo tanto derecho a mis opiniones como el del lado, y por lo tanto yo creo que esto de las vacunas es un ardid de las compañías y por lo tanto no voy a vacunar a mi hijo. Ahora, el hecho de que haya tanto conocimiento disponible, y una parte de este conocimiento es falso, hace que la gente, probablemente menos inteligente, termine siguiendo ideas que no son las mejores. Entonces, no sé si será una democratización del conocimiento o un empoderamiento de la gente que es menos inteligente con el conocimiento y con el conocimiento inadecuado, ¿no? Gracias, André. Ya le voy a dar la palabra a los panelistas para que se pregunten entre ellos, pero ahora me gustaría volver a Luis. Por lo general, se suele criticar a los científicos por no querer transmitir sus conocimientos al público o por no querer simplificar su lenguaje para darse a entender de manera sencilla.
Pero ¿qué sucede cuando es al revés? Es decir, cuando los públicos no tienen interés en comprender la ciencia. ¿Qué se debe hacer con esos no públicos? Es una pregunta más ética, quizá. El científico como hacedor de la ciencia, tú como científico, Luis, ¿sigues obligado en esos casos a difundir el conocimiento o quedas liberado de tal rol? Y ahora una pregunta menos ética y más filosófica, quizá. ¿Se puede separar en ese sentido el hacer ciencia de comunicar ciencia? Ok, mira, en realidad la respuesta a la primera pregunta es muy fácil. La respuesta es nada. No se puede hacer nada, creo. Fundamentalmente porque quisiera tomar una historia que ustedes también la pueden encontrar en Internet. Si es falsa o verdadera, da lo mismo, porque la historia es interesante igual. Siempre se dice que un periodista le pregunta a Albert Einstein, cuando recién sale la teoría de la relatividad especial, si puede explicar la teoría de la relatividad. Y Einstein la explica. Y el periodista le dice, sí, pero está un poquito complicada. ¿Le podría, por favor, bajar la complejidad? Ya. Y Einstein hace su segundo intento de explicar la relatividad. El periodista le dice nuevamente, es que todavía está complicada. Por favor, ¿le puede bajar otro poquito la complejidad? ¿Cómo no? Dice Einstein y explica por tercera vez. Y el periodista dice, ahora sí, puedo publicar esto. Y Einstein le dice, el único problema es que ahora eso no tiene nada que ver con la relatividad. Esa historia, por eso vuelvo a decir, independientemente de que sea verdad o falsa, ilustra un concepto importante. Citando a Galileo, ya que tú también lo citaste, Galileo dice que el lenguaje en el cual la naturaleza se expresa son las matemáticas. Si no sabes matemáticas, no puedes hacer mucho por la comprensión de la ciencia, al menos la ciencia más dura. ¿Ya? Pero también es un trabajo que no tiene que ser solamente del científico, tiene que haber un deseo del otro de acercarse también, porque esto no es unidireccional. El público que no se quiere acercar a la ciencia, yo lo dejaría tranquilo. Uno puede sentir la obligación de que tiene que comunicar sus resultados, pero por favor, a quien está interesado. Si hay alguien que legítimamente no está interesado, es libre para decir no me interesa. Aquí estamos hablando de los públicos de la ciencia. Pero yo podría hablar de los públicos de la tecnología. ¿Cuántos de ustedes tienen un celular en este momento en su bolsillo? Todos. ¿Cuántos entienden qué significa tener un celular? ¿Cómo funciona el celular? Perdón, pero nadie. Entonces, ¿podríamos hablar de los públicos de la tecnología? ¿Necesitan entender para usar? Yo creo que no. La ciencia lo más que puede hacer, digamos, en este proceso de la divulgación, por ejemplo, yo tengo una historia mucho más antigua de una oportunidad que había una oposición del planeta Marte. Oposición significa el Sol, la Tierra, Marte, en línea, a la menor distancia. Entonces uno que está acostumbrado a astronomía sabe que esas distancias son como 57, 60 millones de kilómetros. Sin embargo, uno ve los diarios al día siguiente de la oposición, un tremendo titular, el diario La Tercera, lo voy a decir con nombre y apellido. Decía, Marte debió haber chocado anoche con la Tierra. Entonces, sí, ¿cuánta gente que lee eso cree que de verdad Marte debió haber chocado con la Tierra? Entonces, el científico lo que espera, como se le pide seriedad, es que al revés también haya seriedad. Y esto es un trabajo de todos, o sea, no es solamente del científico. No sé qué más me preguntaste, Vero, pero... Si es que se puede separar en ese sentido hacer ciencia con comunicar ciencia. Mira, el tema de la comunicación en ciencia yo creo que es un tema hipercomplejo. Uno puede transmitir o intentar transmitir, pero hay algo que se va a perder en ese proceso, y esto por teoría de la información. Hasta las copias de ADN muchas veces no son iguales, ¿no? Las fotocopias tampoco son iguales. Siempre la transmisión de algo hay algo que se pierde, por pequeño que sea. Y si uno repite ese proceso, muchas veces te veían, no sé, don Francisco, el juego del teléfono, ¿no es cierto? Yo digo algo al oído de otra persona y esa persona se lo hizo a un tercero, el tercero al cuarto, el número 10, el número 15, el número 20, ya dicen algo que no tiene nada que ver con el que decía el número 1. Se pierde la información. Si es natural que se pierda, uno tiene que tener ahí una especie como de un vigilante que vaya chequeando que no haya tanta pérdida al menos, pero es casi imposible. Cuando un físico dice, por ejemplo,
como lo decía en una conversación, un libro muy hermoso que se llama Ciencia y Poesía, de Jaime Valdivieso y Claudio hoy Claudio Bunster. En ese texto decía Claudio Bunster que sin duda alguna, para un director de orquesta que además era compositor, que lograba poner en un escenario su composición musical, era una maravilla ver interpretada su creación. Todos los físicos, yo creo que se emocionan cuando ven la luz de una estrella. Es la ecuación E igual mc² la que está cantando en el corazón de cada una de las estrellas que vemos en el cielo. Eso es así, exactamente así. A mí me emociona ver el cielo por eso, me emociona ver las estrellas por eso, porque hay una matemática profunda en el núcleo de la estrella que está diciendo cómo la energía se transforma, cómo la masa se transforma en energía y esta energía a través de la luz llega hasta nosotros. La comunicación es difícil, pero yo creo que si todos los actores no están involucrados en el proceso de que esta transmisión se haga de buena forma, se va a perder. Gracias, Luis. Quiero darle la palabra a los panelistas que se pregunten entre ellos. A mí no me pregunten nada, por favor. Yo quizá comentar o intentar ser un poco más optimista a lo mejor, ¿no? Porque yo creo que en vuestros dos casos, creo que seguramente os une la pasión por la ciencia y por la divulgación, pero al mismo tiempo, en las dos intervenciones me ha parecido que había como una cierta tristeza Pero nada más que para decirte que un pesimista es un optimista con experiencia. Bueno, eso entraríamos en otra dimensión, pero diríamos que la parte optimista que yo quería transmitir tiene que ver también con las lecciones que nos da la historia sobre estas cuestiones, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que citabas de Einstein con el periodista, de hecho tú mismo dices, bueno, no sé si es verdad o no, etcétera y tal. Bueno, hay una investigación histórica muy sólida sobre Einstein en el siglo XX, toda su vida y, por ejemplo, su proyección mediática también en los medios, su relación con los periodistas y su propio esfuerzo por construir algunos textos populares, ¿no? De hecho, hay famosos artículos en la prensa, en una pequeña publicación que hizo él en 1917 para intentar divulgar la relatividad. O sea, hay una parte de Einstein intentando llegar al público, ¿no? Al mismo tiempo hay paradojas como, por ejemplo, intelectuales franceses en una visita de Einstein en París. Cada vez que Einstein visitaba una ciudad, sobre todo después del Premio Nobel de 1922, eso se convertía en un acontecimiento público. La prensa le quería entrevistar, era una especie de icona prácticamente Einstein. En una visita a París, los intelectuales discrepan sobre si vale la pena o no divulgar la relatividad, que es un tema que ha salido aquí, ¿no? Algunos intelectuales, podríamos decir, y lo digo un poco provocativamente, ideológicamente más conservadores, consideran que no hay nada que hacer, que hay una cultura elitista muy especializada y que eso es física de alto nivel, lenguaje matemático inasequible, etcétera, y que por tanto mejor no perdamos el tiempo intentando divulgar la relatividad. Otros intelectuales, más podríamos decir progresistas, más socialistas, entre comillas, dicen no, pero a pesar de que sea difícil, vamos a intentarlo. Y dicen, bueno, de hecho, ya sabemos que nuestros padres y nuestros abuelos en el siglo XIX, por ejemplo, físicos como François Arago, o divulgadores como Flammarion, o incluso filósofos como Auguste Comte, daban cursos públicos en París de astronomía sin matemáticas, especialmente sin matemáticas. Es decir, tenemos ejemplos históricos que nos dicen que a lo mejor sí que es posible encontrar un lenguaje común mínimo. Si hubiera un lenguaje común mínimo, significaría que no hay una ruptura epistemológica entre los expertos y el resto de la sociedad. Significaría que esos puentes son posibles. Seguramente hay que encontrar otro tipo de lenguaje. Y el debate sobre si las matemáticas son absolutamente imprescindibles es un debate abierto, ¿no? Yo creo que hay científicos que dirían, es posible, no sé, por ejemplo, yo vengo de la ciudad de Barcelona. En la ciudad de Barcelona en estos momentos hay una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona que se llama Cuántica. Es una exposición que tiene mucho éxito, que combina además artistas que han pensado y elaborado a partir de los problemas de la cuántica, que ha sido muy criticada por científicos profesionales,
pero que está llena y que suele haber colas incluso los fines de semana para verla. Y que yo creo que tiene un... Yo puedo criticarla desde muchos puntos de vista, pero el simple hecho que un grupo de personas haya planteado una exposición para un público en general, para intentar transmitir algunos conceptos de la cuántica, a mí me parece positivo, ¿no? En el fondo sería como, no sé, por ejemplo, imaginemos, creo que ha salido la palabra poesía también aquí, ¿no? Imaginemos que a mí me encanta la poesía, ¿no? Que hay un gran poeta japonés, ¿no? Yo no sé japonés, voy a comprar una traducción al español o al inglés, etc. Y decido, no vale la pena, porque esta traducción, la traducción como siempre es una traición, ¿no? Bueno, la divulgación no deja de ser una traducción también, ¿no? Entre dos grupos culturales. Si renuncio a la traducción, renuncio a una capacidad muy importante de comunicación entre los humanos. Sí, por favor, Lorena, ¿tú quieres decir? No, quería algo muy poquito y recogiendo también algunas de las palabras e inquietudes de ustedes con respecto a esto de esta pérdida de información en el momento de la transmisión o de esta suerte de cómo puedo tratar de explicar algo sin explicar otra cosa previa que es un prerequisito para poder entender lo que explicabas tú con respecto a las teorías. Yo trabajo como evaluadora en Explora, bueno, no trabajo porque es un servicio como voluntario, pero soy evaluadora de Explora bien seguido. Explora es este programa nacional, estatal para la divulgación de la ciencia que pertenecía a la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología y ahora pasa a depender del Ministerio de Ciencia y que está orientado a programas tanto de divulgación como de valoración de la ciencia. Se elimina la línea de valoración, continúa la de divulgación para los próximos años. Y en Explora me toca evaluar muchos proyectos de divulgación, en donde, claro, lo que pretenden es tratar de, a través de una sola actividad, charla o no sé qué concreto, resolver cómo comunicar a un público amplio que tienen que tener usualmente para la presentación de proyectos especificados, sí, etariamente o de género o de geográficamente, o sea, tiene que ser un público objetivo, pero tratar de explicar a veces grandes cosas que uno dice, con una charla o un seminario no lo resuelve esto, o sea, no hay ninguna posibilidad de explicar esto sin que eso sea quizá un trabajo constante o periódico, etcétera. Por tanto, algunas veces el problema está en la forma, no en las personas que participan, ni tampoco en el interés de las personas que puedan tener en participar en ese diálogo. A veces es que sencillamente con una charla de 1 hora, quizá igual no se resuelve eso, ¿vale? Y lo otro es muchas veces en que, claro, nos resulta quizá un poco más fácil decir, hago mi actividad de divulgación a través de un formato que para mí es el adecuado, con un público que para mí es el adecuado, para transmitirle al otro un conocimiento que yo quiero transmitirle. Y no entramos a pensar en ese otro que quizás tiene otras necesidades que quiere resolver. Entonces, muchas veces esta divulgación no la coproducimos con el otro. Lo vemos al otro como ese estudiante que está obligado a venir a mi clase porque, bueno, si no aprueba mi curso, no es que espera el requisito de otro, no avanza en su carrera y como está pagando esto, no le queda otra que tomar el curso conmigo. Entonces, como que está obligado. Y la verdad es que el resto de las personas no están obligadas. No hay nada que les sea obligatorio o mandatorio el venir a escucharme, el venir y creerme. Entonces yo tengo que entrar a negociar y entrar a seducirlos también. Es decir, bueno, esto quizá te puede ser útil o te puede ser entretenido o te puede ser gratificante o te puede, ¿vale? Te puede maravillar, te puede producir sensaciones y eso ya depende de mí, como el trabajo que habían hecho esta gente para el museo. Se lo tuvieron que cranear para hacer algo para un otro y por tanto hay que entender también a ese otro y levantar y entender esas necesidades también. ¿Vale? Quizá la vida de Einstein no le interesa a un público objetivo que le puede interesar, no sé, quizá
relevar sus actores locales, o etcétera. Quizá el mes de septiembre no es el mes más adecuado para estar hablando quizá de cosas internacionales. Aquí en Chile es un mes donde se vienen como las fiestas patrias. Entonces, quizás es un tiempo en donde todos están en el colegio, que con los bailes nacionales, que con la historia local. Entonces, bueno, quizás hay que relevar un poquito más la historia local y los espacios locales para poder transmitir algunos conocimientos, y quizás otros meses serán más adecuados para otros, no sé, pues como hay que también mirar a ese público y entender que ese público tiene intereses, tiene necesidad y tiene ideas previas. Otra cosa también que pasa es que no es como que los científicos, las científicas saltan desde esa torre de marfil a comunicar a la sociedad y como que no hay otras voces ahí resonando. Esa gente que está ahí, ese público en general, que siempre digo que no existe, pero esa gente que no está formada quizá en las mismas disciplinas que uno, también estuvo en el colegio. O sea, y algunas teorías que la gente científicamente trabaja les fueron enseñadas en el colegio de alguna forma, para bien o para mal, simplificada o no, pero formaron parte de su estudio, y esas personas también rindieron exámenes, dieron pruebas, algo aprendieron en el colegio, por tanto, también es parte de eso. Yo recuerdo a mi profesor que me lo dijo de otra forma, que me lo explicó de otra manera o que me explicó otra cosa. Siempre me acuerdo de mi padre termodinámico, que en tercer año, cuando tiene que hacer termodinámica a los ingenieros, entonces dice, bueno, ¿alguien me puede explicar qué es el calor? Y dice que queda sorprendido y todos, claro, dicen, porque mi profesor me lo enseñó así. Él no les creía al principio, decía, todo esto me lo están inventando, no puede ser que los profesores se lo hayan enseñado así, y fue y revisó los manuales de texto que reparte el ministerio y los que usan los colegios privados, y dijo, pues aquí ya estamos explicando de formas muy diferentes esto, y claro, están quedándose con otras nociones y llegan a tercer año de ingeniería entendiendo una cosa que fue lo que le explicó el profesor de ciencia en el colegio. Entonces también ahí hay harto espacios diferentes donde aprendemos. Perdón, era eso de eso. Yo brevemente, ¿sí? En realidad quizás te parecía un poco pesimista, Agustín, pero fíjate que yo me encuentro súper optimista. Sí, en realidad yo me pregunto, fíjate, cuando Stephen Hawking vino a Chile, él tiene un libro que yo creo que todos ustedes conocen, La historia del tiempo. Y alguien se preguntó alguna vez, ¿por qué ese libro es tan famoso cuando nadie es capaz de ir más allá de la página 30? Entonces, viene Stephen Hawking cuando venía y movía una cantidad enorme de personas que querían verlo. ¿Pero qué querían ver esas personas? ¿Querían escuchar a la teoría del tiempo, la teoría de la relatividad, lo que contaba Hawking en ese libro? ¿O quería ver a Hawking? ¿Ya? Que en realidad pareciera estar más cierto. De hecho, el presidente Eduardo Frei Montalva sale de esa, que es ingeniero, mal que mal, de esa reunión con Hawking diciendo que no había entendido absolutamente nada, ¿no? Entonces uno dice, yo soy optimista en el sentido que me he dedicado muchísimos años a la divulgación, y créeme que voy a morir en ese intento. Y por una sola razón, que es una razón poética. Khalil Gibran decía, la mitad de lo que digo no tiene sentido, pero lo digo igual para que la otra mitad llegue a ti. Yo también soy optimista, ¿eh? O sea, yo creo que un poco el rol que uno tiene haciendo divulgación es un poco lo mismo que nos pasa a nosotros en la universidad como profesores acá. Pero por lo que he conversado, yo viajo un montón y le pasa a todos los profesores de todos lados hoy en día que se ha masificado la universidad. La universidad antes era para una élite, hace 40 años atrás era muy poca gente la que iba a la universidad y era la gente realmente los mejores que iban a la universidad. Hoy día va todo el mundo a la universidad. Entonces, uno tiene que poder hacer llegar algo de conocimiento a todos esos alumnos que pasan por uno todos los semestres, y para que la tasa de reprobación no sea tan alta tienen que aprender, ¿no? Y lo que yo creo, cuando ellos más aprenden es cuando ven pasión en ti, cuando ven algo en ti, cuando ven, es como una cuestión sentimental, ¿no? Con lo que decías tú. Y lo mismo pasa a otro nivel, obviamente mucho menos técnico, con la divulgación, ¿no? Que la gente se queda con
esa pasión que ven en ti cuando le estás contando de cómo la estrella brilla, de cómo la estrella explota, de cómo se forman los elementos, de la historia del universo, y que es un cuento, ¿no? Es un cuento al final, es como si le estuvieras contando el Génesis. Pero es que esto no es verdad, ¿no? Y tiene muchas bases científicas, pero no le puedes contar toda la base científica, porque es verdad, pero le contáis la historia. Y dice, qué bonita la historia, y se queda con eso. Y yo creo que eso va a ser divulgación, como entregar la belleza de la ciencia para ojos que no la pueden ver con la claridad que uno ha aprendido a verla.